El aire caliente de Ghana se sentía pesado. Era muy diferente de la brisa fresca del océano que solía sentir la tripulación del Ar Libertad. A breve descanso, solo eso, para los jóvenes reclutas argentinos. Se sentían seguros. Creían que las normas internacionales protegían su barco militar. Pero cuando la rampa bajó, no fue un grupo amistoso el que subió a bordo. Funcionarios judiciales ganeses y la policía local trajeron malas noticias. Este barco, dijeron, ha sido tomado. Todos estaban conmocionados. Un buque de guerra, un símbolo de su país, ahora retenido como rehén. No por otra armada, no por la guerra, sino por un pedazo de papel, una orden judicial. Este no fue un ataque pirata, fue una maniobra planificada, una pelea de dinero iniciada por un gran fondo de cobertura de Wall Street contra todo el país. Su arma, la deuda, su objetivo, Argentina. Este fue solo el primer disparo en una larga disputa monetaria. Una guerra que marcó el futuro de Argentina durante décadas. Es una gran historia en la que la diferencia entre los acuerdos justos y los trucos codiciosos se vuelve borrosa. Mostraremos cómo Argentina se convirtió en un coto de caza para los jugadores de Wall Street que pedían tanto dinero como para quebrar a un país que ya estaba en apuros. Para entender realmente lo descabellado que fue que un fondo de cobertura de Wall Street ordenara al gobierno de Ghana que se hiciera cargo de un barco argentino, tenemos que remontarnos a la terrible crisis económica que afectó a Argentina alrededor del año 2000. De 1998 a 2002, el país atravesó una recesión muy grave. Esta época fue tan dura que ahora se la conoce tristemente como la Gran Depresión de Argentina. Las calles estaban llenas de ira, mucha gente perdió su trabajo, estallaron disturbios, y el gobierno era muy inestable. A finales de 2001, agobiado por lo que debía, Argentina tuvo que hacer algo impensable. Dejó de pagar casi $100.000 millones de su deuda pública. La economía se vino abajo después de eso, y la riqueza total del país se redujo enormemente cada año. Cuando las cosas iban realmente mal, Argentina comenzó una dura lucha para volver a ponerse de pie. Trabajaron con cuidado para cambiar la forma en que pagarían sus antiguas deudas. Finalmente, alrededor del 75% de las personas de los grupos a los que debían dinero aceptaron nuevos planes de pago. Estos nuevos planes significaron que recuperarían mucho menos dinero del que habían prestado inicialmente a partir de 2005. Más tarde, en 2010, Argentina llegó a un segundo acuerdo y aceptaron incluso más prestamistas. Esto le dio al país la esperanza que tanto necesitaba de que finalmente podría liberarse de su enorme deuda, pero algunos grupos dijeron que no. Se quedaron con alrededor del 7% de la deuda original y estos grupos privados rechazaron valientemente ambos nuevos planes de pago. Exigieron la devolución de todo su dinero, hasta el último centavo, más intereses. El principal grupo que lideraba esto era el fondo de cobertura de Wall Street llamado Elliott Management, una compañía de inversión especial dirigida por un hombre famoso llamado Paul Singer. Singer era conocido por ser muy duro. La gente lo llamaba inversor buitre porque era un experto en jugar duro. Era sorprendentemente bueno abriéndose camino no solo con empresas en dificultades, sino como Argentina pronto aprendería, incluso con todo el país. Elliott Management tenía un equipo especial llamado NML Capital. En 2008, este equipo compró parte de la deuda impaga de Argentina. Supuestamente la compraron por muy poco dinero, pagando alrededor de $49 millones por bonos que oficialmente valían casi 5 veces esa cantidad, pero NML no se limitó a quedarse con esos bonos. Se esforzaron mucho por comprar más. Finalmente, se quedaron con esas deudas que oficialmente valían más de $2.000 millones. En 2012, Elliott llevó a Argentina ante un tribunal de exigieron que se les pagara la deuda en su totalidad y de forma clara. Los tribunales fallaron a favor de Elliott. Dieron órdenes claras para que Argentina pagara su deuda. Pero Argentina se mantuvo firme. Dijeron airadamente que la orden judicial era ilegal. Y la respuesta de Argentina siempre fue un no valiente y firme. Esta pelea por dinero se convertiría en un evento mundial impactante. Como Argentina seguía negándose a pagar, la dirección de Elliott decidió dejar de ser educada en los tribunales. Lanzaron un ataque directo y audaz al orgullo y el poder de Argentina. Rastrearon cuidadosamente las propiedades del gobierno argentino mucho más allá de las fronteras del país. Cada barco de la Armada, cada avión, incluso el dinero del país guardado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, todo estaba bajo la atenta mirada de Elliott Management.
Su nuevo objetivo, el Arra Libertad, el gran velero argentino, símbolo de su orgullosa historia naval. Estaba inocentemente atracado en el puerto de Tema Gana, un buque escuela con unos 300 jóvenes reclutas y estudiantes de la Armada a miles de kilómetros de casa. Elliott Management se movió rápido. Convencieron con éxito a un tribunal ganés para que emitiera una orden impactante. Detuvieron al Libertad. Al barco y a sus tripulaciones no se les permitió abandonar el puerto hasta que Argentina pagara parte de su enorme deuda con Elliott Management. El mundo observó cómo un fondo de cobertura retenía como rehén al buque de guerra del país por deudas impagas. Elliott Management había cruzado una nueva línea en la que todo un país, en este caso Ghana, se ponía del lado del fondo de cobertura. Esto solo demostraba cuánto poder y dinero global tenía Elliott Management. El Libertad estuvo atracado en Ghana durante 77 días. Argentina, enfadada, dijo que su barco estaba siendo pirateado. Elliott Management solicitó en un principio $20 millones para dejar ir el barco, pero no obtuvieron ese dinero directamente de esta gran operación. El Tribunal de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar finalmente ordenó la liberación del barco. Dictaminó que, al ser un barco militar, estaba protegido contra el cese de operaciones, pero el daño ya estaba hecho. Los acontecimientos del Libertad enviaron un mensaje claro y escalofriante no solo a Argentina, sino a cualquier país que estuviera pensando en no pagar sus deudas. Elliott Management no se detendría ante nada. Utilizarían todas las herramientas a su alcance hasta conseguir lo que querían. En 2015, un nuevo líder, Mauricio Macri, se convirtió en presidente de Argentina. Gran parte de su campaña fue una promesa clara de poner fin de una vez por todas a la dura y larga lucha con Elliott Management y los demás grupos que no aceptarían menos dinero del que se les debía. Fue como resolver un viejo y molesto problema de la crisis financiera de 2001 después de casi 15 años. Tan solo 2 meses y medio después de que Macri asumiera el cargo en febrero de 2016, el mundo se enteró de la noticia. Se había llegado a un acuerdo. Elliott Management y los demás grupos financieros acordaron quedarse con el 75% del dinero que Argentina les debía. Este pago cubría el préstamo original, los intereses acumulados e incluso los enormes costes legales de su batalla de 15 años. Para Elliott Management, esta fue una victoria enorme, casi demasiado buena para creerla. Aunque solo obtuvieron el 75% de lo que el tribunal dijo que se les debía, el dinero que invirtieron inicialmente en comprar las antiguas deudas de Argentina fue minúsculo en comparación con lo que acabaron obteniendo. Habían comprado la mayoría de estas antiguas deudas en 2008, 8 años antes de que se les pagara. Su gasto total fue de unos $177 millones, pero su parte del pago final fue la asombrosa cifra de $2.280 millones. Esto era fácilmente más de 10 veces lo que probablemente habían pagado. Realmente demostró lo duras e inteligentes que eran las formas de luchar de la gerencia de Elliott. Pero mientras Argentina finalmente se relajaba, pensando que un capítulo doloroso había terminado, otra lucha por el dinero aún mayor estaba comenzando silenciosamente. Esta nueva lucha involucraba a un tipo diferente de grupo poderoso de Wall Street, y perseguían algo que hacía que la gran victoria de Elliott pareciera pequeña. Esta vez, el enemigo de Argentina no era un fondo buitre tradicional que se alimentaba de la deuda incobrable del gobierno. Era un nuevo cazador de dinero, Burford Capital. Con grandes oficinas en Nueva York y Londres, Burford es el líder mundial en la financiación de juicios y tiene un valor de más de $2.000 millones en 2025. Su plan de negocios es muy inteligente. Compran los derechos de los juicios a empresas o bufetes de abogados. Luego pagan los carísimos costes legales de llevar estos casos a los tribunales. Si el juicio gana, Bear se lleva una gran parte del dinero. Convierten las peleas legales en grandes ganancias. El comienzo de este nuevo conflicto masivo se produjo en 2012 con la presidenta de Argentina en ese momento, Cristina Fernández. Ella habló airadamente contra las empresas codiciosas. Se centró específicamente en YPF, la mayor empresa de petróleo y gas del país. YPF, que solía ser propiedad del gobierno, fue vendida a propietarios privados en 1993. Cotizó en las bolsas de valores de Buenos Aires y Nueva York. Fernández denunció que YPF privilegiaba los grandes beneficios de sus dueños sobre la crucial producción petrolera argentina. Esto, afirmó, obligó a Argentina a comprar petróleo de otros países y perjudicó su balanza comercial. El 16 de abril de 2012, en una medida que conmocionó a los grupos financieros mundiales, el gobierno argentino anunció que se haría cargo del 51% de YPF.
Esto se centró específicamente en las acciones propiedad del gigante energético español Repsol. Rápidamente reemplazaron a todos los líderes de la empresa. Hay que decir que Argentina tiene un largo y problemático pasado de apropiación de propiedad privada, especialmente de inversores extranjeros. Conscientes de este riesgo, los términos legales de YPF de 1993 contenían claramente normas para devolver el dinero si el gobierno se hacía cargo. Si el gobierno se hacía con una participación de control, se suponía legalmente que debía hacer una oferta a todos los propietarios de YPF a un precio basado en una norma establecida. Pero la presidenta Fernández decidió ignorar abiertamente estos acuerdos legales vinculantes. Se quedó con la participación del 51% de Repsol sin ningún pago y no hizo ninguna oferta para comprar acciones a los demás propietarios. Este acto audaz no solo arruinó la inversión multimillonaria de Repsol, sino que también aplastó por completo a otros grandes propietarios. Entre ellos se encontraba el argentino Peterson Group, que tenía una gran participación del 25%. Al cesar repentinamente las ganancias, el Peterson Group, endeudado en miles de millones por la compra de acciones YPF, quebró rápidamente. Sin poder y desesperado, Peterson buscó una forma de demandar a Argentina. La encontraron en Bedford Capital. Bedford, viendo una gran oportunidad, pero el derecho del Peterson Group a demandar en 2015 por un pago inicial de aproximadamente $15 millones. En una jugada increíblemente arriesgada, aceptaron pagar todos los costos legales futuros extremadamente caros. A cambio, obtendrían un enorme 70% de cualquier pago final de las demandas de Peterson. La batalla legal que siguió fue larga y feroz. Argentina primero intentó decir que los tribunales estadounidenses no podían juzgar sus acciones como país, pero en 2019, la Corte Suprema de EU asestó un duro golpe a la defensa de Argentina. Dictaminó que, como YPF cotizaba en la Bolsa de Nueva York y recibía dinero de inversores estadounidenses, la demanda contra el país podía seguir adelante. Esta fue una gran victoria para Bedford. Aumentó enormemente sus posibilidades de obtener un gran pago. Sin embargo, el caso tenía sus propios problemas peliagudos y confusos. Esto fue especialmente cierto con la forma en que Bedford decidió mostrar sus ganancias utilizando un método llamado contabilidad de valor razonable. Básicamente, Bedford contabilizaría el valor estimado de sus demandas como ingresos, dinero que ingresaba en sus informes financieros. Esto sucedió incluso antes de que realmente recibieran dinero real de esas demandas. De 2015 a 2018, las ganancias de Bedford se dispararon. Estas ganancias provienen de ajustes de valor razonable, casi todas ellas vinculadas a la demanda de Orentina. Este rápido ascenso llamó la atención de Carson Block. Es un conocido vendedor en corto de Muddy Waters Research, lo que significa que gana dinero cuando las acciones de la empresa bajan. En 2019, Block atacó duramente a Bedford en público. Afirmó que Bedford había hecho que la demanda de Argentina pareciera injustamente mucho más valiosa de lo que era. Lo hicieron haciendo que sus filiales compraran partes de la demanda a precios demasiado altos. Esto generó ganancias falsas en los propios libros de Bedford. Block también argumentó que cualquier dinero que Argentina tuviera que pagar del juicio probablemente sería en sus superinflados pesos argentinos, lo que haría que el pago fuera prácticamente inútil. Pero entonces, el 3 de abril de 2023, todo cambió. Bedford anunció que un juez había tomado una decisión que sorprendió a todos. Los clientes de Bedford habían ganado completamente contra Argentina. Muy importante, el tribunal declaró claramente que los pagos se realizarían en dólares estadounidenses, no en pesos argentinos. Si bien aún se está determinando la cantidad exacta de dinero que Argentina tiene que pagar, se espera que la parte que le corresponde a Bedford sea de entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. El pago por el juicio a Argentina podría ascender a los impactantes 16.000 millones de dólares. Como una victoria para Bedford. Esta situación supone un gran problema para la población argentina, ya que la economía del país vuelve a estar en muy mal estado. La comunidad financiera mundial seguirá atenta a este enfrentamiento multimillonario entre un país en apuros y una dura empresa de Wall Street. Desde la audaz toma de control de un buque de guerra nacional en un puerto extranjero hasta las órdenes judiciales multimillonarias para pagar miles de millones a las empresas de Wall Street, la historia reciente de Argentina es un claro ejemplo del poder bruto de los cazadores de dinero más agresivos de Wall Street. El pago de 2.280 millones de dólares de Elliott Management y la victoria de Bedford Capital sentaron un aterrador ejemplo para los países que intentan lidiar con duras deudas internacionales.
de alto riesgo dan forma al futuro de millones de personas y nos recuerdan que incluso la independencia de un país puede verse profundamente amenazada por las incesantes fuerzas del dinero y el poder. Crear vídeos que aborden temas importantes y, a veces, delicados como este requiere la atmósfera adecuada, y ahí es donde entra Epidemic Sound. Ofrecen acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música y efectos de sonido de alta calidad y libres de derechos de autor, todo completamente cubierto. Olvídate de las licencias y transmite tu mensaje con confianza. Haz clic en el siguiente enlace para animar tus vídeos con un sonido profesional. ¿Quieres más vídeos que expliquen lo que realmente está pasando en el mundo de los negocios? Pulsa el botón de suscripción. Activa las notificaciones para estar siempre al tanto.